Buenas tardes para todos. Bueno, hoy vamos a desarrollar la unidad 6 y 7 conjuntamente. Hoy estamos cerrando nuestra unidad. Y esta unidad 6 no es tan largo, ni tampoco el 7, entonces unificamos la unidad 6 y 7 para poder, en la siguiente clase, para poder hacer un resumen de todos los dados. Bueno, la unidad 6 se basa sobre la evaluación de la seguridad y la unidad 7, interpretación de la información. Primeramente tenemos la seguridad lógica y confidencialidad. ¿Qué significa seguridad lógica? La información puede ser de suma importancia y las computadoras son el instrumento que estructuran grande cantidad de información. La información puede ser confidencial y está expuesta a ser divulgada o mal utilizada. Además, cuando esta información no es disponible en determinado momento, puede generar pérdida a una empresa. Bueno, cuando hablamos de la seguridad lógica, hablamos de que por la seguridad de la información, o sea que toda la seguridad a que se refiere a la seguridad de la información. Y dentro de la seguridad de información está la confidencialidad, porque si se llega a divulgar cualquier información importante de la empresa, puede perder la confidencialidad y puede ser utilizada, por ejemplo, en su competencia. eh, bueno, vamos a poner un ejemplo de que una empresa de celulares, por ejemplo, está vendiendo muchos de una marca específica y su competencia no sabe que está vendiendo esa marca, no sabe que esa marca sale mucho. Entonces, todo el stock que viene de ese tipo de celular está vendiendo mucho esa empresa X, pero esa información, cuando se divulga, cuando sale a la luz, la empresa que le compite, ¿verdad? Va a traer ese mismo aparato de celular y va a vender, y ahí va a bajar, va a bajar la venta, porque va a haber, ya se va a repartir con la venta, con la empresa, ¿cómo se dice? Con la empresa que le compite, ¿verdad? Bueno, ahí lo que la información ya carece de confidencialidad y ya genera pérdida a la empresa. En- Encontramos también otro punto, que es la criminología. Por ejemplo, por ejemplo, la criminología, cuando se cambia información, cuando alguien criminal, ¿verdad? Criminal, sabemos que es criminal, que alguien que hace cosas indebidamente. Y, por ejemplo, vamos a suponer que están cambiando indebidamente el precio de los productos para que puedan obtener ganancia personal, un personal informático, por ejemplo, en un supermercado. Entonces, ahí también la seguridad lógica están careciendo, están en problemas ya. Después viene otro tipo de problema, que es el virus, ¿verdad? Que pueden, a través del virus se puede hacer muchas cosas, se puede borrar, modificar, provocar congestionamiento y, y muchas otras cosas más en la empresa. Un sistema integral de seguridad debe tener al menos política de seguridad, elemento administrativo, organización, seguridad física, elemento técnico y procedimiento y sistema de seguridad. Bueno, encontramos acá un recuadro cuando hablamos sistema o información. Por ejemplo, encontramos acá en transacciones monetarias, un ejemplo nomás,
El nivel de riesgo acá es alto, porque cuando hablamos de dinero es alto, ¿verdad? El riesgo. Medida preventiva, energía no interrumpible, sistema paralelo, backup diario. ¿Por qué dice medida preventiva? ¿Qué es lo que yo puedo hacer cuando hago auditoría? ¿Qué es lo que puedo dar como recomendación? Que sería la energía no interrumpible, o sea que cuando se va la luz tiene que haber algún generador para que pueda seguir. Por ejemplo, los bancos, por ejemplo, tienen su generador cuando se va la luz. Directamente trabaja el generador y sigue el trabajo, ¿verdad? Porque en las transacciones monetarias es muy difícil porque cuando se interrumpe, cuando, por ejemplo, vos estás enviando el dinero y se interrumpe en el medio el proceso, puede ser que haya pérdida fatal ahí. Hablando de monetariamente, ¿verdad? Sistema paralelo, o sea que hay que tener un sistema que esté ahí cuando se cae el sistema, el otro que funcione paralelamente. Backup sería diarios, backup diarios. Backup significa copia de seguridad, hacer una copia de seguridad siempre. Videoclub o cliente bajo, ¿verdad? Porque el videoclub, por ejemplo, yo puedo vender y anotar nomás. Si se va la luz, puedo vender, anotar nomás y después cargar en el sistema. Backup mensual, mensualmente se va a hacer la copia de seguridad. Información confidencial del mercado alto. Restricción en acceso, o sea que nadie que no sea autorizado puede acceder a la información. Se hace respaldo, ¿verdad? Siempre. Nómina, que es una lista, ¿verdad? Medio. Y hay que hacer siempre una copia de respaldo también. Después viene como segundo punto la seguridad personal. Un centro de cómputo depende de la integridad, estabilidad y lealtad del personal. Se debe considerar. ¿Qué significa integridad, estabilidad, lealtad del personal? Que el personal esté estrechamente integrado en el centro de cómputo, que sea el personal que trabaja ahí dentro del centro de cómputo. Y la estabilidad sería que sea un personal estable, un personal que esté siempre, que no le eche a personal cada 3 meses, por ejemplo, porque ahí se pierden muchas cosas, ahí porque el tema de trabajar con la información es algo complicado. Y lealtad, que sería la parte leal, que sería el personal debe ser fiel a su trabajo, ¿verdad? Evitar la dependencia de ciertas personas. ¿Por qué eso? Porque cuando depende mucho de una persona, ¿qué pasa si se enferma o si esa persona llega a fallar en la empresa? ¿Cómo le va a echar si depende mucho de esa persona? Política de reemplazo, por ejemplo, cuando se reemplaza a una persona, ¿qué es lo que se hace? Por eso se debe tener siempre un segundo de cada persona, por ejemplo, como decimos nosotros, el suplente. Entonces se enferma uno, el otro se queda sin problemas, sale uno, el otro se queda sin problemas. Y cuando se reemplaza, se adiestra al personal muy rápido así. Política de rotación personal, o sea que no debe tener siempre un horario fijo. Motivación del personal, siempre hay que motivarle al personal. La seguridad física. ¿Qué significa seguridad física? No es del personal, es del centro de cómputo. Básicamente, trata de establecer política, procedimientos y prácticas para evitar interrupciones de servicio e información debido a catástrofes como incendios, inundaciones, tsunamis, disturbios, huelgas, sabotajes, entre otras cosas, ¿verdad? O sea que hay que hacer siempre una política de seguridad para evitar, ¿verdad?, que el servicio no sea interrumpido. Porque puede ser catástrofe, que haya catástrofes como incendios, inundaciones. En nuestro caso no va a haber tsunami, por ejemplo. Disturbio puede ser. Huelga puede ser, sabotaje, lo que puede haber también.
Algunas consideraciones, los equipos centrales no deben ser visibles a todo el público. Eso es lo que le dije, un data center, un centro de procesamiento de datos. No debe ser visible, tiene que estar bien alejado, bien aislado de los demás personales que no sean del área. El material del centro de cómputo no debe ser inflamable. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que ningún material inflamable no puede haber dentro del centro de cómputo porque es un lugar muy cerrado y no, no permite para que abra ventana, por ejemplo, para que se abra ventana ni puerta abierta. Tiene que estar cerrado las 24 horas. Evitar lugares sumamente calurosos, por eso ductos de aire acondicionado limpios. Evitar lugares sumamente calurosos, por ejemplo, el centro de cómputo normalmente no está luego caluroso. Ahí para trabajar en el centro de cómputo normalmente tienes que tener tu camperita puesta porque tiene que tener una buena refrigeración. Fuente de energía no interrumpible en algunos casos. No tiene que interrumpir, no hay que dejar que la energía eléctrica, ¿verdad?, se interrumpa. Extintores, su acceso, peso, estado, o sea que tiene que haber extintores. Verificar que el personal sepa utilizar extintor, salida de emergencia. Todo esto tiene que tener un centro de cómputo, que sería la seguridad física. Seguro. ¿Por qué tengo seguridad física y seguro? El seguro sería un aspecto muy importante porque hoy en día sucede muchas cosas, entonces la póliza de seguro va a cubrir todo lo que cuando haya una pérdida en un centro de procesamiento de datos, en un centro de cómputo, ¿verdad? Y se tiene que ver un seguro más apropiado para que puedan asegurar los equipos. Después viene la seguridad en la utilización de los equipos. Para evitar el deterioro de los sistemas, se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: acceso físico y lógico a la informática. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si vos vas a acceder a la informática, tenés que, por ejemplo, controlar al personal que no metan cosas indebidas dentro del centro de cómputo. Y cuando accedes a una computadora también, o sea que si vas a tocar una computadora, no tenés que tener ahí café, Coca-Cola, o sea que alguna bebida no tenés que tener para que no haya daño de tu computadora. Porque si se derrama algo ahí, puede dañar la parte física de tu computadora. Lógico, porque es lógico la información, dice. Eh, el nivel de acceso es muy importante ahí porque para acceder a una información, esa sería la parte lógica, el personal tiene que estar debidamente tiene que tener el nivel de acceso bien restringido para poder tener seguridad de la información, porque esa información puede ser confidencial para esa persona, o sea que para la empresa. Encriptación de datos. Encriptación de datos. ¿Qué significa encriptar datos? Es codificar para que ninguna persona que no tenga acceso a esos datos pueda acceder. Por ejemplo, hay que codificar los datos. Hay muchas formas de codificar ahora nuestros datos para que nadie pueda entrar sin autorización. Monitoreo, supervisión y política de auditoría. Monitoreo es siempre tener
un, en una observación todo lo que está sucediendo. Supervisión es verificar siempre lo que se está haciendo. Y política de auditoría sí que es siempre tener, por ejemplo, nuestra base de datos tiene que tener su propia auditoría, verificar siempre qué hay de raro, hacer siempre algún método, mecanismo para que puedan rastrear si hay modificación indebida, si hay algo de modificación que no esté dentro de la política. Y entonces vos vas auditando cada día todos los movimientos, todas las transacciones que se hizo en el sistema. Registro y log, que sería registrar todos los usuarios que están accediendo, que están modificando datos ahí en el sistema. Identificar niveles de seguridad a los diferentes equipos y datos, seguridad al restaurar el equipo. O sea que se tiene que hacer una política de seguridad a los diferentes equipos. Bueno, pasando al punto 6, procedimiento de respaldo en caso de desastre. ¿Qué significa esto? Tenemos que tener siempre un esquema de seguridad, un plan de emergencia, ¿verdad? Un plan de seguridad, un plan de cómo hacer la copia de seguridad, cómo yo puedo hacer respaldo cuando hay un desastre. ¿Qué significa desastre? El desastre puede ser incendio, puede ser tormenta eléctrica, puede ser tormenta, de todo puede suceder, ¿verdad? Entonces cuando sucede esta cosa, mi centro de cómputo, o sea que el centro de cómputo de una empresa X tiene que tener un procedimiento, una política de cómo hacer copia de seguridad, porque cuando, por ejemplo, se incendia todo el centro de cómputo, yo pierdo todo mi equipo y toda la información. Pero si tengo una política de copia de respaldo de todas las informaciones, no pierdo esa información porque el activo más importante de la empresa es la información, ¿verdad? Entonces no pierdo esa información, puedo comprar el equipo nuevo, obtener otra vez esa información y mi empresa va a seguir funcionando de la misma forma. Va a tener, ¿verdad?, una pérdida económica en cuanto a los equipos, pero no va a tener pérdida de información. Cuando hay pérdida económica, nosotros ya vemos la parte de seguro, ¿verdad? El seguro va a cubrir, normalmente cubre esa parte donde hay pérdida económica. Entonces, la empresa no sufre ninguna pérdida al final. Puede ser que pierda algún día de trabajo, pero no va a perder información, no va a perder monetariamente si cumplimos todas estas recomendaciones que están en este material. Imagínate lo importante que es tener un seguro, ¿verdad? Cuando hay un incendio, porque no sabemos, cualquier momento puede haber incendio, o puede haber una tormenta, puede haber un catástrofe natural, ¿verdad? Entonces, la empresa nunca pierde cuando está bien estructurado. El punto 7, condiciones y procedimientos y controles para otorgar soportes a otras instituciones. Una medida de prevención y mitigación de riesgo es establecer arreglos con otros centros para utilizar su equipo en caso de fallas mayores o en casos de desastre, como fuego, inundaciones, explosiones. Siempre habla de desastre, ¿verdad? A fin de evitar interrupciones de los servicios de procesamiento por un largo periodo, en arreglos son convenientes. Estos arreglos son convenientes si se llevan a cabo de manera formal y seriedad del compromiso. Bueno, ¿verdad? Este punto recomienda de que mi empresa haga convenio con otra empresa cuando hayan algún catástrofe, ¿verdad? Entonces,
La empresa no para de trabajar, utiliza algunos recursos informáticos de otra empresa, ¿verdad? De la otra empresa con que está convenido, y el proceso va continuando. Pero es algo que rara vez se va a ocurrir, ¿verdad? Si no es una empresa amiga, hermana o algún sucursal, ¿verdad? O alguna franquicia de la empresa. Técnica para la interpretación de la información. El análisis crítico de hechos sirve para discriminar y evaluar información. Se basa en la siguiente pregunta. Pregunta finalidad que determina que el propósito, dónde, el lugar, cuándo el orden y el momento, quién es la persona responsable, cómo los medios, cuánto cantidad. La respuesta que debe ser sometidas a la pregunta ¿por qué? Para justificar la información obtenida, cada interrogante se debe descomponer de la siguiente manera. Propósito, ¿qué se hace? Cuando ocurre algo, ¿qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Qué otra cosa podría hacerse? Esta pregunta nosotros tenemos que hacer siempre cuando realizamos la auditoría. ¿Qué se hace? ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué se está haciendo así? ¿Qué otra cosa se puede hacer para mejorar? ¿Qué debería de hacerse para mejorar? Lugar, ¿verdad? ¿Dónde se hace? ¿Por qué se hace ahí? ¿Por qué no se hace en otra forma, en otro lugar, por ejemplo? ¿Dónde debería hacerse? O sea que esto, por ejemplo, nosotros tenemos que ordenar si está mal algunas cosas. Tenemos que ordenar. Sucesión dice, ¿cuándo se hace? ¿Por qué se hace? Entonces, ¿cuándo podría hacerse? ¿Cuándo debería hacerse? Persona, ¿quién lo hace? Esta persona que lo hace está capacitada o no. ¿Por qué lo hace esta persona? ¿Qué otra persona podría hacerlo? ¿Quién debería hacerlo? Medios, ¿cómo se hace? ¿Por qué se hace de ese modo, verdad? No se puede hacer de otro modo. ¿De qué otro modo podría hacerse? ¿Cómo debería ser? Cantidad, ¿cuándo se hace? ¿Por qué se hace esa cantidad? ¿Cuánto podría hacerse? ¿Cuánto debería hacerse? Bueno, esta pregunta nosotros utilizamos mucho cuando hacemos auditoría informática. Porque siempre cuando vemos algo, un personal, ¿por qué está haciendo vos esto? El auditor es algo tedioso, una persona que tiene carácter, una persona que normalmente está ahí y a nadie no le quiere, ¿verdad? Cuando se va a hacer auditoría, porque pregunta todo y su pregunta es muy tedioso. ¿Por qué vos estás haciendo esta cosa? ¿Por qué vos estás haciendo? Porque yo, ¿verdad? Contesto, porque yo soy capacitado para hacer este trabajo. Normalmente nosotros, si somos auditados, porque yo me capacité para hacer este trabajo. ¿Y por qué hacer de esta manera? Porque a mi parecer esta manera es lo más correcto, así, ¿verdad? No se podía hacer de otra manera. Esta manera es más rápida, más eficiente. De otra manera podría tardar más. Por ejemplo, son todas las preguntas que se pueden ir haciendo. Bueno, como verán, este material no es tan largo. Llega a su fin acá. Y tenemos una actividad acá en la plataforma. Le puse una actividad que se va a cerrar mañana. Una serie de cuestionarios de pregunta directa que sería responder. Por ejemplo, ¿se han optado medidas de seguridad en la dirección de informática? Si se han optado, ustedes pueden tomar una empresa X, o si están trabajando en una empresa, tiene que imaginarse de cómo trabaja esa empresa y acá ir respondiendo la pregunta, marcar con una X, ¿verdad?
Si es sí, no. Acá, por ejemplo, en el punto 13 dice, el edificio donde se encuentra la computadora está situado a salvo de inundaciones. Si es sí o no, respondemos sí. Si es no, respondemos no. Fuego, sí, no. Sabotaje, sí, no. En el centro de cómputo da al exterior, sí, no. Tiene cuarto de máquina una instalación de escaparate y si es así puede ser roto por los vidrios con facilidad. Porque si los vidrios son rotos, ¿verdad? Con facilidad, pueden entrarle agua o puede entrarle cualquier cosa. Bueno, este material ustedes van a bajar de la plataforma y van a responder. Le puse en formato Word para que no se pueda modificar, o sea que para que no pueda hacer en PDF, por ejemplo, tiene que modificar, otra vez copiar, pegar, entonces le puse en formato Word ahí en la plataforma. Bueno, esto por ahí es todo y con esto cerramos nuestra clase, nuestras unidades. Y el miércoles vamos a tener un repaso general de, de todos los... En la siguiente sesión, ¿verdad? Disculpa. En la siguiente sesión vamos a tener un repaso de todo lo... O sea que un resumen de lo que va a ser el examen final. Bueno, es todo por hoy. Buenas noches.